la resurrección por ahí, y creo que ha causado un poquito de sensación debido a que hay experiencias muy similares que la gente ha tenido. El día de hoy, con la familia mexicana, tenemos un programa sensacional, inédito, sensacional. Vamos a hablar de algo que seguramente a usted le va a interesar mucho y podría incluso cambiar algunos aspectos de su vida. Vea usted los avances que le tengo aquí preparado para que usted vea de qué se trata. Duda le va a presentar lo que es la vida, trayectoria y la herencia de Jacobo Grinberg, que desapareció desafortunadamente. ¿Quiere usted saber la maravilla que nos dejó como herencia? Aquí se la voy a presentar con todo detalle y en voz propia de él. Duda le presentará los avances de la ciencia donde ha ubicado la zona del cerebro, donde ahí se forma y se guarda la conciencia que nos mantiene en vigilia día a día. Nuestro país contó con una eminencia fantástica en el mundo de la psicología y las psiconeurociencias. Se trata de Jacobo Grinberg. Este hombre maravilloso, este científico lúcido, arriba de todo promedio que usted se puede imaginar, logró avances extraordinarios en el estudio de la conciencia y sobre todo dar una explicación a aquellos fenómenos que son intangibles. Esto es, cómo entender la realidad y de dónde vienen cosas que se pueden materializar, donde él mismo lo experimentó en frente de personajes extraordinarios que lo lograban de manera inmediata, espontánea, incluso hasta a voluntad propia. Este es un caso extraordinario que lamentablemente no pudo continuar, porque Jacobo Grinberg desapareció de manera misteriosa el 8 de diciembre del año de 1994. No hay huella de él, no hay huellas de sangre, no hay huellas incluso absolutamente de una violencia sobre él, no hay ninguna huella de nada. Simple y sencillamente desapareció, lamentablemente. Así es que si me permite, empecemos con esa maravillosa investigación. No se aparte de la investigación. Le recomiendo que no se aparte, ponga mucha atención. Si puede grabar el programa, grábelo, porque estas cosas no deben de pasar en alto. Así que vamos adelante. El doctor Jacobo Grinberg Silberbaum, uno de los más lúcidos e intrépidos científicos mexicanos, que lamentablemente desapareció misteriosamente el 8 de diciembre del año 1994. Como legado dejó, además de su ejemplar actitud ante el estudio científico de la conciencia y múltiples fenómenos etéreos, la fundación del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y más de 45 libros, así como innumerables estudios e investigaciones. Grinberg egresó de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursó la carrera de Psicología y entre otros estudios de posgrado obtuvo un doctorado en el New York Medical College, durante el cual se dedicó principalmente a llevar un registro electrofisiológico del cerebro humano expuesto a estímulos geométricos. Se dice que a los 12 años Grinberg decidió estudiar la mente humana a raíz de que su madre falleciera de un derrame cerebral. A partir de entonces comenzaría una admirable trayectoria que lo llevaría a confrontar la mente a través de minucioso estudio hasta consagrar una comunicación con ella y entender que a fin de cuentas esa representaba el pulso catalizador por medio del cual el ser humano construye lo que conocemos como realidad. Jacobo Grinberg tuvo la oportunidad de conocer un personaje extraordinario que se llamaba en su tiempo Bárbara Guerrero, que es también conocida como Pachita, una curandera que más bien se convirtió en una chamana nahual. Hay varios niveles de chamanes, pero ella era el máximo nivel. Era una persona que en su mano podía sacar un órgano, precisamente abriendo un cuerpo, sin ningún tipo de preparación ni de protección aséptica. Y bueno, sacaba el órgano y enfrente de los ojos de todos, el órgano sanaba o incluso materializaba un órgano, así como usted lo escucha, y lo volvía a introducir, dejándolo, nuevamente en el cuerpo del paciente, y el paciente regresaba a la normalidad. Esto no es ficción. Jacobo Grinberg lo vivió él personalmente y esto sobrepasaba todo concepto de la realidad que él entendía, que usted va a escuchar como lo dice. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo poder explicar semejante hazaña que es un milagro? ¿Es un milagro o hay un conocimiento más allá que debemos de entender? Así es que vamos adelante con esa investigación. Una de las etapas más populares de la carrera profesional de Grinberg fue el trabajo realizado junto con la legendaria curandera mexicana Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, con quien trabajó desde una perspectiva científica en evaluación metodológica de las manifestaciones de conciencia en el ser humano. A partir de estas experiencias, escribió el más popular de sus libros, Pachita, Milagro Mexicano.
En la introducción de esta obra, Greenberg justificó así su publicación que para muchos puso en riesgo su prestigio científico y, sin embargo, terminó por ser una pieza fundamental para que la ciencia se permitiese relajar sus viejos tabús y disponerse a estudiar aquellas facetas de la realidad que permanecían a la sombra de la mirada de los científicos. En la introducción, Greenberg aseguró: hace años tuve la suerte de conocer a Pachita, recibir sus enseñanzas, compartir su trabajo y acompañarla en sus exploraciones. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Y vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Pachita era una mujer extraordinaria que modificó mi percepción de la realidad y me puso en contacto directo con un mundo lleno de magia y poder. Fui testigo de una serie de acontecimientos asombrosos y me obligué a escribir acerca de ellos con la mayor exactitud posible. En mi libro Pachita describo lo que vi tal y como sucedió, sin modificaciones y con toda la veracidad. Pachita era capaz de realizar verdaderos milagros, modificando el espacio, tiempo y la materia, al grado de poder materializar objetos, realizar trasplantes de órganos, diagnosticar enfermedades y curar a los enfermos que por cientos acudían a pedirle ayuda. A partir de su trabajo con Pachita, que culminó en el año de 1988, Greenberg desdoblaría su experiencia con la curandera mexicana para construir una de sus teorías más representativas, la teoría sintérgica. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Posteriormente profundizó en el estudio de las frecuencias energéticas que manifiesta el ser humano durante estados meditativos, los cuales son medibles y por lo tanto comprobables. El descubrimiento recientemente acerca de la relación entre la actividad cerebral y la fuerza gravitacional,
y la demostración experimental de la existencia de una comunicación directa entre seres humanos correlativa con un incremento de la coherencia cerebral forma parte del cuerpo de evidencias experimentales que apoyan lo que comenzó siendo puramente hipotético, esto es, la existencia del campo neuronal y la conceptualización del mismo campo como unificado. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, que son diferentes tipos de conciencias. Y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz. El campo neuronal afecta y altera la organización sintérgica y en cierto nivel de funcionamiento es uno con ella, de tal forma que el producto de la actividad cerebral se confunde con el resto de la creación. Quien se siente unido al todo en sus múltiples manifestaciones sabe que su cuerpo las contiene en tal forma que en su percepción del mundo no existe lo interno y lo externo como dos reinos independientes pero interconectados, ni tampoco el observador o lo observado como dos realidades separadas y dicotomizadas. Más bien, una es la realidad y esta no admite separaciones. Entre algunos de los estudios que encabezó Jacobo Grinberg, ya fuese dentro del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, fundado por él mismo al interior de la UNAM, o de manera independiente, se encontraban intrigantes temáticas en torno a la relación de la mente con la materia, desde ortodoxos análisis y evaluaciones prácticas de las aptitudes paranormales de brujos, yogis y chamanes, hasta la posibilidad de entrenar a niños propensos al desarrollo de herramientas cognitivas calificadas como extrasensoriales. Otro de los temas que más tiempo de trabajo le ocupó a Grinberg fue el potencial transferido, entendiendo este fenómeno como la transmisión precisa de información entre dos cerebros separados en el tiempo y el espacio. En términos no científicos, pero sí en términos comunes, la telepatía. Jacobo Grinberg trató de explicar este fenómeno que sucedía ante sus ojos. Para eso profundizó en el fenómeno y pudo lograr una teoría que se llama la teoría sintérgica. La teoría sintérgica es muy, parecida a la teoría de cuerdas. Estamos hablando de una matriz, una celosía universal, energética, donde esta es increíblemente simétrica, increíblemente coherente, increíblemente también energética. Esta celosía, esta matriz o esta matrix, es realmente la base de toda la creación. Y su simetría es tan perfecta que se escapa a la sensibilidad de nuestros ojos. Cuando hay una distorsión en esa simetría es cuando aparece el objeto, llega y sale a la realidad. Es cuando entonces nuestro campo neuronal lo detecta y lo hace formar parte de nuestra conciencia. Ahora, se imagine usted lo siguiente. Ahora, imagine que usted a su voluntad puede alterar la matrix y poder sacar de la matrix cualquier objeto y hacerlo presente y materializarlo. Eso es lo que hacía precisamente Pachita. Escuchemos entonces qué es la sintérgica. Como resultado de esas investigaciones, Grinberg acuñó novedosas teorías. Su teoría sintérgica, la cual se refiere a una especie de matriz holográfica llamada látice, que todo lo abarca. Al interior de este campo informacional, nada está separado, es una especie de éter hiperinformativo, a partir del cual nuestro cerebro debe decodificar hebras de conocimientos a través de distintas aptitudes cognitivas. El resultado de este proceso es lo que cada uno de nosotros concebimos como la realidad. La realidad es percibida como resultado de una decodificación que lleva a cabo nuestro cerebro a partir de una estructura preespacial y como tal involucra la interpretación realizada por nuestra mente-cerebro, según afirmaba con toda precisión Jacobo Grinberg. Además, de acuerdo con el científico mexicano, esta matriz representa algo así como una proyección holográfica del Aleph de Borges, porque en todos sus puntos convergía la información completa del cosmos, y aquel que fuese capaz de entrenarse con las habilidades necesarias para entablar una interacción consciente con esta matriz podría acceder a un estado permanente de iluminación informativa. La mecánica cuántica actual ha desarrollado una concepción acerca de esta estructura del espacio que nos va a servir de punto de partida para intentar explicar el trabajo de Pachita. El concepto de la látice considera que la estructura fundamental del espacio
es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. A esta red, el doctor Jacobo Grinberg la denominó látice, y se considera que en su estado fundamental contribuye al espacio mismo omniabarcante y penetrando todo lo conocido. La látice permanece totalmente invisible hasta que alguna de sus funciones altera su estado de coherencia. Grinberg asegura que una partícula elemental es precisamente una desorganización elemental de la látice en cualquiera de sus localizaciones. Cualquier átomo o compuesto químico es una partícula con formación estructural de la látice con respecto a su estado fundamental de máxima coherencia. Ahora escuche usted con mucho cuidado esta verdad encontrada por Grinberg. Cualquier objeto material es en realidad una organización irrepetible de la estructura de la látice en su estado fundamental de total coherencia. Fuera de la misma látice no existen ni objetos ni alteraciones temporales. Es únicamente cuando la látice cambia su estructura fundamental que el tiempo transcurre y los objetos entonces aparecen. Impresionante su descubrimiento. Cuando un campo neuronal, el de usted, tiene una relación con la látice, o sea, con esta matriz, se genera un fenómeno de interacción que inmediatamente impacta su conciencia. Y eso se llama orbitales de la conciencia, de acuerdo a la definición precisamente de Jacobo Grinberg. Ese orbital de la conciencia creada es lo que refleja y forma nuestra realidad. Nuestra realidad está basada en orbitales de conciencia que van interactuando gradualmente. Nuestro campo neuronal con la látice a cada instante. Continuemos con la investigación. Y Grinberg continúa diciendo, la existencia antes mencionada de niveles discretos congruentes en la interacción del campo neuronal y la látice explica que el hermano Cuauhtémoc, de acuerdo a la hipótesis que he presentado, el campo neuronal de Pachita era capaz de interactuar en forma congruente con una banda de la látice que ella denominaba Cuauhtémoc. A estas bandas la teoría sintérgica la denomina orbitales de conciencia. La teoría sintérgica sostiene que la experiencia es la interacción del campo neuronal precisamente con la látice. El cerebro humano es la conformación más compleja conocida de la estructura de la látice, exceptuando la estructura fundamental de la látice misma. Cada una de las 100.000 millones de neuronas del cerebro humano, junto con todas sus conexiones anatómicas, son otras tantas alteraciones de la estructura fundamental de la látice. Cada vez que una neurona se activa y su membrana celular cambia su potencial de reposo produciendo cambios eléctricos de superficie, la látice cambia su conformación. El conjunto de las modificaciones de la estructura de la látice que resultan de toda la actividad del cerebro crea una alteración colosamente compleja de la misma látice. Esta alteración ocurre en todas las dimensiones del espacio y se le denomina campo neuronal. El campo neuronal de un cerebro vivo continuamente interactúa con la látice produciendo en ella conformaciones energéticas a las que denominamos imágenes visuales. En realidad, el campo neuronal y la látice firman una unidad y la misma látice, la que sirve de fundamento al campo neuronal. El mundo que conocemos resulta de la interacción entre el campo neuronal y la látice. Todos vemos un mundo similar porque la estructura de nuestros cerebros es muy parecida y por lo tanto, los campos neuronales que producimos son semejantes, aunque irrepetibles y únicos en cada uno de sus momentos. Otro de los trabajos sorprendentes de Jacobo Grinberg fue precisamente el hecho de que los niños pudieran lograr precisamente ver a través de la piel, la dermovisión, a través de los dedos. Esto que parece increíble lo logró con muchos niños. Fue tal el avance, incluso la evolución de los niños que empezaron a lograr telepatía, que los padres de familia que permitieron hacer experimentos con sus hijos lo prohibieron. Tuvieron miedo del avance que tuvieron sus niños. Sin embargo, déjeme decirle que esto es muy importante. La capacidad humana no sabemos su límite de ella. No sabemos hasta dónde podemos llegar. Tenemos toda la látice que es infinita, precisamente para poder de ella obtener lo que nuestro campo neuronal puede crear o desea crear de ella y extraer de ella. Algo realmente extraordinario. También le quiero decir que más adelante voy a tocar una teoría que yo le llamo la ciencia de la flor, que se pega precisamente a la teoría del látice, precisamente de Jacobo Grinberg. Es una siguiente parte que va a tocar precisamente duda, lo increíble la verdad. Así que sigamos adelante con la investigación. Otra teoría y otros trabajos que tuvieron avances espectaculares por parte del Dr. Grinberg fue precisamente en la visión extraocular, o también conocida como dermovisión.
La visión extraocular es una habilidad extrasensorial que el científico estuvo trabajando con niños mexicanos, particularmente en la ciudad de Toluca. La visión extraocular consiste en hacer una lectura sin necesidad de tocar absolutamente nada, solamente con las variaciones demográficas con los sensores que tenemos en los pulpejos de los dedos. Los niños situaban su mente en el cerebro de otro ser y leían como quien arrastrara un disco duro a su alrededor. Básicamente se refiere a la aptitud de percibir imágenes o textos a través de la piel. La visión extraocular funciona a través de la captación de los rayos infrarrojos por medio de los receptores cutáneos, los cuales a su vez estimulan los símbolos visuales que están almacenados en los centros nerviosos. El primer sentido que desarrolló el ser humano es precisamente el tacto, y aparentemente en un principio el tacto cumplía algunas de las funciones que actualmente cubren el resto de los sentidos, los cuales eventualmente surgieron respondiendo a necesidades necesariamente evolutivas. Greenberg tenía pensado extender los estudios que realizaba en torno a la visión extraocular con niños mexicanos al Tíbet, en donde realizaría algunos talleres con niños de esa región. Lamentablemente esta fecha no llegó, ya que este genio mexicano, por razones que desconocemos, desapareció hasta la fecha, el 8 de diciembre del año de 1994. Una desaparición que hasta el día de hoy todos seguimos lamentando. Jacobo Greenberg nos explica en sus libros, en la herencia que nos dejó en sus 45 libros, que este procedimiento de la dermovisión lo estimulaba en los niños, haciendo que ellos imaginaran una línea blanca de luz que saliera de su frente directamente hacia el objeto que ellos querían ver. Era el principio de contacto, esto es, el principio de contacto de su campo neuronal con la látice, que en este caso es la revista, para que entonces pudieran captarla. Francamente extraordinario, lo logró, créame, lo logró y con mucha amplitud. Incluso podría experimentarse esto con sus propios hijos si usted así lo desea. Seguiremos tocando este tema de Jacobo Greenberg. Creo que usted ya vio la importancia y la trascendencia de todo este estudio que hemos hecho hasta el momento. Así es que si usted me lo permite, más adelante vamos a tocar este tema con más profundidad. Así es que por lo pronto, no se me aparte, porque lo que viene enseguida también es extraordinariamente importante. Regresamos. El doctor Penrose, que es doctor en física y heredero de la cátedra de Albert Einstein en la Universidad de Princeton, bueno, pues él se ha dedicado a estudiar, aparte de sus temas de estudio convencionales, al mismo cerebro. La relación entre lo que es el cerebro y lo que es la conciencia. Él quiere encontrar el vínculo entre lo tangible y lo intangible del cerebro y del ser humano. Se ha introducido al interior a lo que es la intimidad de la célula y ha llegado incluso a sus componentes más elementales. Lo interesante de esto es que su investigación encontró cavidades dentro de lo que es la neurona, los filamentos que componen la neurona, y déjeme decirle que dentro de ellos encontró a su vez dos cosas muy importantes, que vibran a 10 millones de veces por cada 1 milisegundo, ¿se imagina? Pero también encontró círculos que son característicos y no son iguales unos que otros, como los círculos de Inglaterra, y solamente son propios, curiosamente, a lo que es el ser humano y al delfín. Vea usted qué maravilla. Después del sorprendente hallazgo de las formas del pensamiento por la Universidad de Sydney y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, NASA sorprende al mundo al dar a conocer los sorprendentes descubrimientos del Dr. Robert Penrose en el interior del cerebro humano. Este genio heredero de la cátedra de Alberto Einstein en la Universidad de Princeton ha conmovido al mundo al encontrar pequeñas formas circulares a modo de tatuajes en el interior de las neuronas humanas. Las investigaciones que está haciendo NASA, conjuntamente con universidades de todo el mundo, se están enfocando en entender la relación del cerebro con cada parte del cuerpo. Sin duda, es la mano humana uno de los mecanismos más complejos y perfectos en la naturaleza. NASA pretende hacer robots con una capacidad superior a la humana. Al estar estudiando NASA la relación íntima de cada neurona con el movimiento de cada parte de la mano, obligó al Dr. Penrose a investigar el interior de ella. En su viaje fantástico a las zonas íntimas del cerebro, sobresalió de inmediato la aparición de estos filamentos que se distribuyen y corren a lo largo de la neurona. Estos filamentos se cuentan por millones y han sido bautizados con el nombre de microtúbulos. El Dr. Penrose detectó que cada uno de ellos está vibrando de manera inexplicable a razón de 10 millones de veces cada 500 milisegundos. ¿Se imagina?
También detectó que al vibrar uno, todos vibran de manera simultánea, incluyendo las de otras neuronas. Esta vibración crea una especie de resonancia neuronal que comunica a todo con cada elemento del cerebro al mismo tiempo. Al comprobar el Dr. Penrose la simultaneidad en el interior del cerebro, lo ha llevado a asegurar que este órgano funciona con leyes que no se apegan a nuestra realidad, sino a la realidad cuántica. ¿Pero qué es lo que hace vibrar a cada uno de estos filamentos? Esta pregunta también se la hizo el Dr. Penrose y lo obligó a introducirse al interior del filamento para encontrar la respuesta. Al enfocar el microscopio de fuerza atómica, el cerebro reveló un secreto milenario y aún no explicado por la ciencia. El filamento se compone por millones de cámaras en forma de una semilla de haba. En su interior se descubrió la presencia de un líquido transparente llamado líquido de Visino. Este líquido es el que hace vibrar al filamento. Sin embargo, no se ha encontrado qué es lo que hace vibrar a este líquido misterioso. Pero lo más extraordinario de este hallazgo es el descubrimiento de estos tatuajes nanométricos que tiene cada una de estas cámaras llamadas tubulins. No sabemos el porqué de su presencia, ni su origen y mucho menos su función. Esas extrañas formaciones no existe uno igual en todos los millones de filamentos en la neurona y en los 100,000 millones de neuronas que forman el cerebro humano. Lo interesante es que estos tatuajes solamente están en cerebros de mamíferos. Por tal razón, actualmente esta investigación se ha extendido al cerebro del delfín. Los resultados han sido maravillosos, ya que este ser acuático también goza de la presencia de estas extrañas marcas neuronales. ¿Habrá una explicación genética de ello? Aún no se sabe. Sin embargo, es de llamar la atención de que algunos círculos de Inglaterra tienen cierto parecido con algunas de estas formaciones. ¿Serán es un código ignorado aún por el hombre? No lo sabemos, pero nos queda claro que aún en nuestro interior hay grandes misterios por descubrir, no lo dude. No cabe duda que tenemos aún más que investigar sobre este tema. Es fascinante, los secretos interior de nuestro cerebro nos está llevando y conmoviendo a investigar más y más. Dejemos la puerta abierta, ¿qué le parece, público? Y de alguna manera continuamos con esta investigación más adelante. En duda, lo increíble es la verdad. Regresamos. Continuamos. La ciencia ahora ha demostrado, nos ha informado, que ha ubicado la zona del cerebro donde se anida, curiosamente, o donde se forma la conciencia humana. Lo explica con todo detalle. Sin embargo, esto vendría a ser como un eslabón de la conciencia que se conecta a la parte física, que es el cerebro. Pero más allá, ya lo explicamos al principio del programa, la ciencia abunda en cosas extremadamente complejas como la cuántica. Pero aquí le presento lo que la ciencia hasta el momento nos demuestra en esto que se llama el eslabón perdido de la conciencia. La ciencia descubrió el eslabón perdido de la conciencia. Este eslabón perdido se encuentra en una enigmática zona del cerebro llamada claustrum, que es como el director de orquesta de toda la actividad neuronal. Regula el proceso cognitivo y el estado de vigilia que nos mantiene conscientes. Los científicos creen haber descubierto el director de orquesta de toda la actividad cerebral, posible eslabón perdido entonces de la misma conciencia. Se trata de una zona del cerebro conocida como claustrum, considerada como enigmática por los científicos. Es una estructura neuronal delgada, oculta debajo de la superficie interna del neocórtex, donde residen las áreas más evolucionadas de la corteza cerebral. Una nueva investigación realizada en el Centro Riken para la Ciencia del Cerebro en Japón, llevada a cabo en ratones, ha comprobado que el claustrum es el centro de operaciones que coordina toda la actividad cerebral. El claustrum está en el centro de una red cerebral generalizada que cubre áreas involucradas en el procesamiento cognitivo. Básicamente, llega a todas las áreas cerebrales superiores y a todos los tipos de neuronas, lo que lo convierte en un posible orquestador de actividad en todo el cerebro. Uno de los hallazgos más importantes de esta investigación señala que el claustrum es vital para generar la actividad de onda lenta del mismo cerebro. La onda lenta es especialmente importante durante el sueño porque promueve la homeostasis, que establece la autorregulación de la sinapsis en el cerebro y consolida los recuerdos del periodo de vigilia anterior. A través de su acceso
a muchas áreas corticales, el claustrum reproduce recuerdos, transfiere información entre áreas y consolida recuerdos a largo plazo, funciones que pueden construir indirectamente un estado consciente, según el director de esta investigación. Y añade, el claustrum es un coordinador de la actividad global de onda lenta, y es tan emocionante ver que nos estamos acercando a vincular conexiones y acciones cerebrales específicas con el último rompecabezas de la misma conciencia. Los investigadores observaron en directo, gracias a una técnica optogenética, las entradas y salidas de los impulsos nerviosos en el claustrum y comprobaban su relación con las zonas críticas de la cognición y de la conciencia. Descubrieron que muchas áreas del cerebro de orden superior envían conexiones al claustrum, como las involucradas en la sensación y en el control motor. Las conexiones salientes desde el claustrum se distribuyeron ampliamente por el cerebro, llegando a numerosas áreas como la corteza prefrontal, lugar de la cognición compleja. También el área orbital, que es el lugar de la toma de decisiones. También está vinculada a otra área llamada cingulada, que asocia la voluntad. Y también un área llamada motora insular, que es la que establece emociones, y entorrinal, que es el área que se encarga de la memoria. El descubrimiento confirma lo que el Nobel de Medicina, Francis Crick, sugirió en un emblemático artículo publicado en el año 2005, un año después de su muerte, que el claustrum parece estar en una posición ideal para integrar los tipos más diversos de información que subyacen a la percepción consciente, la cognición y a la acción. Una investigación de la Universidad George Washington, publicada en el año 2014, comprobó que una estimulación eléctrica del claustrum interrumpía la conciencia de una mujer de 54 años. Otra investigación realizada ese mismo año en la Western State University confirmó el mismo efecto, esta vez mediante el suministro de la planta salvia. Investigaciones más recientes han desvelado regiones cerebrales específicas implicadas en la conciencia, como la corteza visual o el tálamo, ya sea lateral o central, también relacionadas con el claustrum. Esta nueva investigación añade que el claustrum podría ser el eslabón perdido que faltaba para explicar la conciencia, el estado fisiológico de vigilia que acoge las funciones cognitivas superiores y de alguna forma hace distinguir de la gran colectividad a un individuo con respecto a los otros. Los nuevos signos que bajarán de los cielos serán los eslabones que trascenderán a toda inteligencia para establecer la nueva comunicación con el cosmos. Como puede ver, mucho se ha avanzado con respecto a estas investigaciones sobre la conciencia. La Universidad de Cambridge, en el caso de Penrose y otros personajes que tanto estudian y de alguna forma tratan de relacionar a la parte del cerebro con la conciencia, incluso más allá con la misma mente. Quieren distinguir la diferencia entre conciencia y mente y cómo opera, incluso después de la muerte. Estos temas son extraordinariamente complejos. La ciencia también los ve y los está estudiando, y las mentes más privilegiadas lo están precisamente estudiando. Así es que bueno, dejamos el tema hasta aquí. Yo agradezco mucho lo que es su atención, el favor de su atención. Aquí tiene usted mi contacto de redes. Gracias, familia mexicana, por escribirme, por aconsejarme, por corregirme. Gracias, familia mexicana. No sabe cómo se lo agradezco. Y también le agradezco mucho que usted me permita entrar a sus hogares. Le repito, es una enorme responsabilidad y un honor. Recuerde que sí, aquí en duda, nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad.